más que una forma de expresión, es una forma de cambiar al mundo. Saúl Nico Serrano. Estimada Toastmaster de este club, compañeros y amigos. Efectivamente, el día de hoy vamos a hablar de la importancia de la voz. ¿Qué tan importante es o puede ser la voz dentro de nuestros discursos? Les voy a pedir en primer punto que se relajen, que se sientan entre amigos. Esa es la principal característica y yo no me canso de repetir en Toastmasters. Toastmasters somos un grupo de amigos, de tal forma que siempre que ustedes pasen aquí, siéntanse entre amigos. Nadie que está aquí entre nosotros está deseando ojalá que se equivoque, ojalá que las cosas le salgan mal. Eso probablemente allá afuera haya quien lo desee, pero entre Toastmasters todos estamos deseando ojalá que le salga bien, ojalá que tenga éxito en su discurso. Y entonces así es como quiero que nos sentamos hoy. Algo que les anticipo es que todos vamos a participar en esta educativa. La primera parte es solamente en la que yo participo, en la que yo platico un poco y después ustedes me van a ayudar a complementar totalmente lo que puede ser esta educativa. Así es que siéntanse entre amigos, relájense y vamos a divertirnos. Bien. A mí me gusta mucho hacer esta comparativa con los discursos. Cuando nosotros caminamos por la calle, nos damos cuenta que hay diversos tipos de edificaciones. Nos damos cuenta que hay edificios que fueron hechos únicamente para ser habitados. Sin embargo, hay otro tipo de edificaciones totalmente diferentes y que, aunque no fueron hechas para ser habitadas, constituyen un auténtico poema a lo que es la grandeza del ser humano. Todo lo que un ser humano es capaz de hacer simplemente con un genio. ¿Cuál es la diferencia entre un tipo de edificación y el otro? Uno fue hecho solamente para vivir, el otro fue para impresionar y para impactar, para transmitir algo que el arquitecto quería hacer. De la misma manera, en nuestros discursos hacemos lo mismo. No se trata de hablar por hablar, no se trata de diseñar un discurso y decir, bueno, es que, ¿qué quiero decir? No, ¿qué quiero provocar en la gente? ¿Qué quiero que la gente piense, sienta, cambie? Porque esa es la principal esencia de la oratoria. La oratoria no se trata de expresar, es que hoy me siento mal. No, es que probablemente hoy me siento mal, pero no quiero que tú te sientas así. Para que no te sientas así, te invito a que hagas esto, esto y esto. No se trata solamente de expresar, sino de transformar, cambiar e impactar. Esa es la diferencia, efectivamente. Pero, ¿qué cambia? Precisamente la voz. La diferencia entre un discurso que solamente transmite un cúmulo de ideas y un discurso que realmente impacta y cambia a la gente es la voz. La forma en la cual nosotros utilicemos nuestra voz puede cambiar radicalmente la forma en la que perciban las personas lo que estamos diciendo. Decía el psicólogo Albert Mehrabian que somos 5 veces más susceptibles a la voz que a las palabras mismas. Esto significa que nosotros podemos estructurar un discurso con las palabras más interesantes, más impactantes, más rebuscadas o incluso las más exactas para nuestro discurso. Sin embargo, no será tan bueno como la forma en la que la pronunciamos. Pensemos, ¿cuántas veces nosotros no nos quedamos pensando, no fue lo que me dijo, sino cómo me lo dijo? Una sola palabra a veces basta más que 1000, pero bien dicha, ya sea una palabra positiva o una palabra negativa. A veces, por ejemplo, una ofensa, la misma ofensa, dicha de manera tradicional y banal, no la tomamos tan a pecho. Sin embargo, si nos la dicen, nos miran a los ojos, la dicen con fuerza y con contundencia, nos puede herir, doler, lastimar. ¿Qué pasó? Simple y sencillamente cambió la forma en la cual nosotros dijimos las cosas. Es esto, no fue lo que me dijo, sino cómo me lo dijo. Nosotros decimos que la voz es el primer enlace entre un orador y su público. En tanto una persona, un orador, no comience a hablar, todo lo que suceda antes de eso es subjetivo. Cuando la persona se planta al frente, nosotros empezamos a pensar, parece que es una buena persona, parece que esta plática va a ser amigable, parece que me voy a divertir. Pero comienza a hablar y a veces todo cambia. ¿Cuántas veces, por ejemplo, nosotros decimos, esa chica está guapa, parece interesante, nos acercamos y decimos, todo iba muy bien hasta que comenzó a hablar? En el momento en el que comienza a hablar, todo se cae, todo cambia.
¿Por qué? Porque todo cambia en el momento en que abrimos la boca para comenzar a expresar algo. Nosotros por eso decimos que es el primer enlace. De ahí en adelante muchas cosas buenas, malas, positivas o negativas pueden cambiar, pero la voz es nuestro primer enlace que transforma radicalmente cada uno de los elementos de nuestro discurso. Vamos a ver a continuación, esto es lo único que vamos a ver de teoría, el resto va a ser práctica. 4 elementos, ni siquiera necesitan anotarlos, basta con que simple y sencillamente los memoricen o los ubiquen, y después de aquello ya vamos a irnos con algo totalmente práctico. Los 4 elementos de la voz. El primer elemento es el volumen. Normalmente nosotros decimos, bueno, fácil, volumen, que te escuchen, sí, pero tenemos que buscar cuál es el volumen más adecuado para cada uno de nuestros discursos. ¿De qué requiere esto? De mucha sensibilidad de nuestra parte. Cuando nosotros estamos dando un discurso, el primer elemento es percibir en las personas si nosotros notamos que efectivamente nos están escuchando. ¿A qué vamos? Si nosotros notamos que la persona que está al final del salón empieza a entrecerrar los ojos, a acercarse, o los notamos distraídos, probablemente nuestra voz no tiene el volumen suficiente. ¿Qué hacemos? Incrementamos gradualmente el volumen. De la misma manera, si nosotros notamos que las personas que están aquí al frente empiezan a sentirse como un poco hostigadas por nuestra voz, lastimadas, o que probablemente les parece estridente, bueno, empezamos a bajar un poco el volumen. Requiere definitivamente de mucha sensibilidad de nuestra parte, de tal forma que a veces me preguntan, oye Luis, ¿cuál es el mejor volumen para la voz? No hay el mejor, sino que se adapta a cada tipo de ocasión, pero sobre todo a cada tipo de discurso, y lo vamos a ir viendo a continuación. El siguiente elemento, el segundo elemento de la voz, es precisamente el tono. Nosotros decimos que es lo que transmite la emoción, es lo que logra cambiar lo que la gente siente en un discurso. Muchas veces nosotros estamos tratando de transmitir un cierto sentimiento, pero lo hacemos de manera equivocada, con un tono erróneo. ¿Qué sucede? Que a veces nosotros decimos, quiero decirles que esta mañana me siento muy triste. ¿Quién les cree? Sin embargo, si alguien dice, quiero decirles que esta mañana me siento muy triste, cambia totalmente. Hay algunas personas que dicen que cuando contestes tu teléfono, sonrías. La gente se va a dar cuenta que estás sonriendo. ¿Qué pasa? Oye, pero si no te estoy viendo, ¿qué cambia? Cambia el tono de tu voz. Cambia efectivamente lo que la gente percibe de ti. Entonces, el tono cambia totalmente lo que nosotros podemos también influir. ¿Qué sucede en el ejemplo que ponía del teléfono? Si alguien nos contesta y sonríe al contestar, nosotros también casi en automático empezamos a sonreír. La conversación ya empezó bien. De la misma manera, en nuestros discursos hay que buscar los tonos más adecuados para lograr influir de manera efectiva. El siguiente elemento es la velocidad. Lamentablemente nosotros estamos acostumbrados a platicar de manera continua con la misma velocidad. ¿A qué vamos? Significa que estamos pronunciando las palabras constantemente sin jugar con los elementos de velocidad. ¿Quiénes hacen esto continuamente? Sí, los políticos. Los políticos hablan constantemente con el mismo ritmo de voz. ¿Qué pasa? Se vuelve, aunque sea interesante el discurso, aunque tenga contenido, datos relevantes, se vuelve aburrido y monótono. Algunos doctores incluso también tienen este problema en sus conferencias. No sé si ustedes han ido alguna vez a una conferencia médica, pero la mayoría de los doctores serán unas eminencias, pero cuando están ahí al frente, su tono de voz se vuelve monótono, sobre todo su ritmo, su velocidad es monótono, y de repente se puede volver un poco aburrido si nosotros no estamos realmente interesados en el tema. La velocidad entonces cambia totalmente el elemento. Y el siguiente punto de la voz es la calidad. Nosotros decimos que es lo que le da la elegancia, cambia radicalmente la forma en la que las personas nos perciben. Cuando una persona habla de manera correcta, que su pronunciación es clara, que su dicción es correcta, nosotros decimos, creo que esa persona habla bien, creo que le entiendo todo, me transmite. Automáticamente entonces nosotros tenemos que cuidar estos 4 elementos. Si nosotros damos nuestros discursos, transmitimos nuestras ideas con un buen volumen, buen tono, una adecuada velocidad y la correcta calidad, nuestros discursos a partir de ese momento se convierten en algo como lo que veíamos al principio. La diferencia entre un edificio hecho únicamente para habitarse y otro que realmente transmite e impacta. Vamos a pasar al siguiente
y entrando un poco en materia. Nos vamos a dar cuenta que un discurso puede cambiar radicalmente de la forma en la que nosotros le cambiamos estos elementos. ¿Cómo integrar la variedad vocal a nuestros discursos? La primera recomendación que yo les voy a hacer, y que estoy seguro que con el paso del tiempo ustedes van a atesorar, es que hagan sus discursos siempre por escrito. Cualquiera de ustedes puede decir, ay, tengo una excelente idea y claro que la voy a transmitir, la voy a llevar, voy a hacer mi discurso, y terminamos el discurso y es un éxito. Yo no lo dudo, pero la recomendación es siempre háganlo por escrito, ya sea que lo hagan a mano, lo pueden hacer en la computadora, mejor recomendación en la computadora, pero siempre imprímanlo. No basta con que lo dejen ahí registrado. Imprímanlo y les voy a decir para que pudiera parecer una medida poco ecológica, pero vamos a ver que una vez impreso o escrito se convierte en un auténtico mapa. La siguiente recomendación: analicen su objetivo de impacto. Cuando ustedes ya tienen su discurso impreso, terminado, no importa si tienen todavía muchos errores, antes de empezar siquiera a darle la primera leída, piensen, ¿a quién me voy a dirigir? ¿A quién le voy a dar este discurso? Esto es, no nos dirigimos con la misma voz ni de la misma manera ante un grupo de niños que ante un grupo de profesionistas. Esto significa que nuestro tono de voz, nuestros vocablos tienen que ser distintos. Tenemos que ser muy congruentes entre ver a quién le vamos a dirigir nuestro discurso, porque probablemente el mismo discurso lo tenemos que transmitir de manera distinta dependiendo del tipo de audiencia. Y siguiente recomendación, si ya lo tenemos por escrito, léanlo en voz alta. Léanlo una y otra vez. No importa si parecen locos, si vale la pena. ¿Por qué? Porque al momento en el que nosotros empezamos a leer nuestro discurso, empezamos a retroalimentarnos, empezamos a escuchar cómo estamos diciéndolo y cómo puede cambiar. ¿Qué pasa? Cuando lo estamos leyendo, entonces decimos, creo que aquí le puedo cambiar algo. Creo que aquí podemos tener elementos que se transforman totalmente, sobre todo en el aspecto de la voz. Vamos a hacer este siguiente ejercicio. Este es un fragmento de un discurso que di hace algunos años. Me voy a permitir leerlo solamente la primera vez, sin ningún cambio en nuestra voz. Nos vamos a ir dando cuenta en el transcurso de esta educativa que este texto puede cambiar radicalmente. Insisto, yo solamente lo voy a leer la primera vez, lo voy a leer sin cambios en la voz, un texto plano, y ustedes me van a ir ayudando a cambiarlo poco a poco. El texto dice así: sueño, no importa si para alcanzar tus sueños es menester comprar un enorme papalote que vuele hasta las hermosas nubes, o una larga escalera que te ayude a alcanzar la luna. ¿Qué importa si te llaman loco, soñador? Sueño. Nos damos cuenta que a lo mejor el texto tiene elementos interesantes, pero de la forma en la que lo dije, como que no transmite, no llega de forma adecuada. El primer elemento que nosotros recomendamos, ¿se acuerdan? Era el primer elemento de la voz. El volumen. Entonces, si yo tengo este texto, si yo tengo este texto, ¿en qué partes podría incrementar el volumen de la voz para que tuviera mayor impacto? A nosotros, entonces, siempre nos preguntamos, ¿dónde puedo incrementar mi volumen si yo lo tengo por escrito? A nosotros se nos ocurrió que podríamos, este volumen se podría incrementar en donde dice, en los dos sueño. ¿Sí? Nosotros normalmente, en lo personal, en mis discursos pongo una flecha roja hacia arriba. ¿Para qué? Para que cada que lo estoy repasando, que lo estoy leyendo una y otra vez, esa flecha me indique, Luis, levanta la voz aquí. Aquí es la parte donde vale la pena que se incremente para que tenga mayor efecto. Nos vamos a ir dando cuenta que el discurso puede cambiar. ¿Quién me ayuda a leer este texto? Y si no me ayudan, pues vamos a tener que ir haciendo dedocracia esta mañana. ¿Quién me ayuda a leer este texto? Levantando la voz justo en las partes donde están las flechas en rojo. ¿Quién? ¿Tu nombre? Jonathan. Adelante, Jonathan. Sueña. No importa si para alcanzar tus sueños es menester comprar un enorme papalote que vuele hasta las hermosas nubes o una larga escalera que te ayude a alcanzar la luna. ¿Qué importa si te llaman loco, soñador o Quijote? ¡Sueña! Muy bien, un aplauso para nosotros. Así de sencillo, de la forma en la que yo lo quería, como lo dijo Jonathan, ya cambió. Lo hizo mucho mejor. ¿Por qué? Porque le incrementó el volumen en los puntos adecuados. ¿Qué pasa? Logra un mayor impacto incluso desde que está iniciando este texto.
¿De qué otra forma podemos modificar nuestro discurso? Hay que buscar coherencia entre nuestra voz y nuestras palabras. Esto se refiere al tono, ya platicábamos un poco de eso, de que si nosotros estamos diciendo una palabra que denota alegría, pues digámoslo con alegría, si denota tristeza, digámoslo con tristeza. La recomendación es que ustedes busquen los adjetivos dentro de su discurso. Cuando ustedes diseñen su discurso, ustedes vacíen sus ideas, pero cuando ya lo estén modificando y lo estén leyendo, busquen los adjetivos porque son a esos los que pueden tener una mejor connotación en el tono de nuestra voz. Nosotros encontramos 3 adjetivos dentro de este texto: enorme, hermosas y larga. ¿Qué pasa? Que si yo digo que era enorme, pues, bueno, ¿qué es enorme? Pero si digo, era enorme, automáticamente nos damos una idea de que efectivamente parece que lo estoy viendo, que lo estoy viendo, ¿sí? O si yo digo unas hermosas nubes, ¿qué pasa si que eran hermosas nubes? Que efectivamente nosotros transmitamos a la gente esa emoción y esa intención. Ahora, ¿quién me ayuda leyendo este texto, tratando de darle el tono correcto a esta parte? Compañero, ¿tu nombre? Raúl, por favor. Sueña. No importa si por alcanzar tus sueños es menester comprar un enorme papalote que huele hasta las hermosas nubes, a una larga escalera que te ayude a alcanzar la luna. ¿Qué importa si te llaman loco, soñador o Quijote? Sueña. Muy bien, un aplauso también para... Ese es el punto, el tratar de darle esta connotación. La recomendación aquí es, en mis discursos, insisto, estos son solamente recomendaciones. Ustedes utilicen los símbolos, los signos que más les parezcan convenientes. Pero la recomendación es subrayenlo también en color rojo para que cuando lo estén leyendo recuerden, sabes que aquí tienes que cambiar, ser muy incisivo en el tono de tu voz. Siguiente es cuidar su pronunciación. Hay dentro de nuestros discursos partes que sabemos que nos podemos equivocar y, como dice Eddie Murphy, si algo puede salir mal, va a salir mal. Si nosotros sabemos que dentro de nuestro discurso hay un vocablo que nosotros no sabemos pronunciar bien, que se nos complica, practiquémoslo una y otra vez. De ahí que les transmito una experiencia hace 2 semanas. Estábamos haciendo una predicación y uno de los clubes era el club Iztaccíhuatl. Y de repente yo sabía que podía equivocarme porque tenía que ir mencionando los clubes rápidamente. Curiosamente sí, me equivoqué al momento de estar haciendo la pronunciación del discurso del club, a pesar de que ya lo habíamos dicho varias veces, de que lo he mencionado varias veces. ¿Por qué? Porque si sabemos que podemos caer en ese error, entonces practiquémoslo una y otra vez. Pero más importante aún, ¿alguien sabe aquí lo que es una sinalefa? Platicaba hace un momento con Cintia de que se supone que nosotros debemos haber transcurrido, terminado algunos grados sin tener ciertos conocimientos. Se supone que esto lo debemos haber visto en la primaria y se supone que si ya estamos aquí ya lo deberíamos de saber. No se preocupen, cuando yo empecé a dar esta educativa tampoco sabía lo que era. Sin embargo, una sinalefa vamos a darnos cuenta que es la unión de 2 vocales que pertenecen a diferentes palabras, de forma tal que en una palabra al final termina en vocal y la siguiente palabra inmediata comienza en vocal también. ¿Qué pasa? Que nosotros tendemos a hacer una sola palabra de las dos. Hay sinalefa entre no e importa. Ahí hay una sinalefa muy clara. Pero ¿qué pasa? Que nosotros normalmente lo que tendemos a hacer es decir no importa, haciendo una sola palabra de las dos. ¿Qué pasa con esto? Que de repente se tiende a pensar en una confusión. Las personas pueden confundir efectivamente la forma en la que transmitimos. Al final la gente dice, sí, o sea, sí lo entiendo, pero no es lo mismo decir no importa que decir no importa. ¿Qué aporta esto? Calidad en la pronunciación de nuestra voz. Vamos a darnos cuenta cuántas sinalefas hay en este discurso, en este texto. ¿Sí? Nos damos cuenta que es un texto lleno de sinalefas. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros incluso hay una sinalefa múltiple que te ayude a alcanzar, nosotros tendríamos a hacer una sola palabra de esto, decir, te ayude a alcanzar. Correcto, se dice, se entiende, pero no es lo mismo decir que te ayude a alcanzar. ¿A qué se refiere? De que eso denota elegancia en la pronunciación de nuestra voz.
Tenemos que entonces, yo marco las sinalefas de esta forma para darme cuenta que tenemos que ser un poco más claros e incisivos en la pronunciación. Recordando los dos elementos anteriores, elevando nuestra voz, en las partes que ya hemos dicho, buscando transmitir con el tono, pero adicionalmente tratando de separar las partes donde hay sinalefa. ¿Quién me ayuda a leer este texto? Compañera, ¿tu nombre? Carmina. Carmina, por favor. Sueña. No importa si para alcanzar tus sueños es menester comprar un enorme papalote que vuele hasta las hermosas nubes o una larga escalera que te ayude a alcanzar la luna. ¿Qué importa si te llaman loco, soñador o Quijote? Sueña. Muy bien, un aplauso para Carmina. Si nos vamos dando cuenta, el mismo texto va cambiando radicalmente conforme vamos haciendo estas pequeñas modificaciones, y es un texto muy pequeño. Me gustaría ver lo que ustedes pueden hacer con todo un discurso. Vamos a ver otra recomendación: insertar pausas estratégicas. Ya hablamos un poco del ritmo de la voz, de la velocidad. No es lo mismo jugar a veces con estas pausas que a veces logran despertar un poco de expectativa en las personas, porque sobre todo en las narrativas esto funciona muy bien. Cuando nosotros decimos, y entonces iba subiendo por aquella escalera y de repente se apareció aquella persona. ¿Qué pasa en esa pausa que hago entre cuando termina el de repente? Queda de repente entonces nosotros tenemos que pensar, bueno, ¿qué sigue? ¿Qué pasó? Sí, las pausas estratégicas ayudan a que las personas despierten en sí mismas un poco más de interés. Vamos a ver aquí nosotros la recomendación. Nosotros pondríamos dos pausas sugeridas, tres, perdón. No más. Okay. Estas tres pausas sugeridas, ¿para qué? Porque si nosotros decimos, él sueña y dejamos una pequeña pausa, esta pausa es de no más de un segundo, pero es una connotación diferente al ritmo normal de nuestra voz. ¿Qué logramos con eso? Que en su momento, en esta pausa, tenga un mejor impacto y la facilidad para que podamos integrar un mejor interés. Cuando nosotros suspendemos parcialmente el texto, las personas empiezan a despertar ese interés, y nosotros también tenemos otro efecto. Empezamos a disfrutar el efecto que están teniendo nuestras palabras y nuestra voz en la audiencia. Vamos a esperar un poco a que podamos leer de nuevo el texto ya con estas pausas estratégicas. ¿Cómo modificar sus discursos? ¿Cómo ir integrando la variedad vocal? ¿No? ¿Se dieron cuenta que cómo puede ir cambiando? Ustedes ya llevan los discursos presentados, ¿sí? Bien, la invitación es entonces que esos mismos discursos, si ustedes ya tuvieron la oportunidad de transmitirlos, de hacerlos por escrito, pues que vayan viendo en qué partes, incluso los discursos ya presentados, qué partes podrían cambiar, qué partes podrían modificar, y sus próximos discursos que también los vayan modificando o los vayan cambiando en ese mismo sentido. Bien, tenemos entonces el mismo texto con las pausas que habíamos mencionado. ¿Quién me ayuda ahora a leer este mismo texto, pero integrando las pausas que habíamos mencionado? Bien, de nuevo, ¿tu nombre? Raúl. Raúl, por favor. Sueña. No importa si para alcanzar tus sueños es menester comprar un enorme papalote que vuele hasta las hermosas nubes o una larga escalera que te ayude a alcanzar la luna. ¿Qué importa si te llaman loco, soñador o Quijote? Sueña. Muy bien, un aplauso de nuevo para la parte de las pausas estratégicas, que también funcionan. Siguiente recomendación, y una de las últimas recomendaciones en este sentido: iniciar con una interrogante intensa. ¿Qué pasa cuando nosotros iniciamos un discurso o insertamos dentro de un discurso una interrogante? En ese momento la audiencia casi automáticamente tiende a responder de manera subconsciente. Si yo dentro de mi discurso hago una pregunta, pero la hago con un tono correcto de mi voz, porque nosotros tendemos lamentablemente a preguntar sin el tono normal de pregunta.
de repente preguntamos, ¿qué te pasó? Cuando lo correcto sería, ¿qué te pasó? Y se nos ha olvidado, lamentablemente, dar el tono correcto. Entonces, nosotros podemos incluso modificar dentro de nuestro discurso con una interrogante intensa. Se nos ocurrió que este mismo texto lo podríamos acompañar con una interrogante que dijera, ¿hace cuánto tiempo que no sueñas despierto? ¿Qué pasa? Que automáticamente la audiencia, de manera subconsciente, se da a la tarea de tratar de responder y adicionalmente despierta el interés. ¿Sí? ¿Quién me ayuda a leer este texto integrando ahora la interrogante, pero con la forma en la cual debe ser pregunta y con todos los elementos anteriores? Carmina, ¿verdad? Sí. ¿Hace cuánto tiempo que no sueñas despierto? Sueña. No importa si para alcanzar tus sueños es menester comprar un enorme papalote que vuele hasta las hermosas nubes o una larga escalera que te ayude a alcanzar la luna. ¿Qué importa si te llaman loco, soñador o Quijote? Sueña. Muy bien, un aplauso. Efectivamente, de eso se trata. Cuando nosotros tenemos nuestro texto, busquemos en qué partes podemos preguntarle algo a la audiencia y darle precisamente el tono de pregunta, que a veces se nos olvida. Siguiente y última recomendación, iniciar de manera suave. No siempre la fuerza, el impacto puede ser el mejor elemento en un discurso. A veces también iniciar de una manera sutil, suave, como solamente las mujeres saben hacerlo con nosotros. Es la forma en la que puede convencer y transformar totalmente un discurso. Nosotros se nos ocurrió, bueno, una introducción suave, sencilla, sería, has dejado de soñar por mucho tiempo. Cuando nos iniciamos de esa forma, ¿qué pasa? Que entonces en nuestro mismo texto, pero probablemente estamos despertando una emoción y un interés adicional en la audiencia, buscando despertar este interés y con todos los elementos anteriores, ¿quién me ayuda a leer este texto? De nuevo, compañeros, tu nombre. Jonathan. Jonathan, por favor. Has dejado de soñar por mucho tiempo. Sueña. No importa si para alcanzar tus sueños es menester comprar un enorme papalote que vuele hasta las hermosas nubes o una larga escalera que te ayude a alcanzar la luna. ¿Qué importa si te llaman loco, soñador o Quijote? Sueña. Muy bien, un aplauso para Dios. ¿Se dan cuenta? Estuvimos trabajando todo el tiempo con el mismo texto, pero el texto puede cambiar totalmente gracias a la influencia de nuestra voz. Última recomendación, no abusar de los altibajos. No siempre el que más grita es el que más impacta. Y lo hemos visto hoy. A través de la modificación de tono, volumen, velocidad y calidad de nuestra voz, podemos lograr un mucho mejor impacto. No lo duden, si el día de mañana se encuentran sus discursos, están totalmente llenos de marcas como esto. Pero de eso se trata. Se trata de transformar nuestros discursos, se trata de transformar nuestro mundo con nuestra voz. Porque tal como lo decía Saúl Nico Serrat y la frase con la que hoy iniciábamos, encontrar que nuestra voz no es una forma de expresión, sino una forma de cambiar el mundo, puede ser lo mejor que nos suceda. Los invito entonces a utilizar su voz para cambiar el mundo, no importa si nos llaman locos, soñadores o Quijotes. Síganse.